Hola chiquillos, lo que vamos a trabajar hoy día ya son cuerpos generados por rotación. ¿A qué nos referimos por cuerpos generados por rotación? Es cualquier figura, o mejor dicho, cuerpo geométrico ya, que se puede generar por la rotación de una figura plana. En el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta figura plana que va a ir dando vueltas, ya, va a formar un eje. Ese eje va a ser como de altura, y lo que deja la figura geométrica, que es el rastro, va a formar el cuerpo geométrico. Ahora, como esto es un cuerpo generado por rotación, primero que todo lo que tenemos que tener súper claro es que no se puede formar nada que no tenga algo redondo. Porque si lo pensamos, por ejemplo, una pirámide, la pirámide tiene todas sus caras planas, entonces yo no voy a poder formarla por rotación, ¿ya? Porque no tiene nada redondo. Pero el cono sí podría hacerlo. Podría hacerlo con el cilindro, podría hacerlo con la esfera, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Acá les tengo una pequeña introducción. Esta materia requiere un poquito de imaginación como para poder ver qué es lo que pasa al final, pero yo les voy a enseñar después una técnica para poder hacer el dibujito, ¿ya? Dice acá, si un rectángulo se rota, estoy en el 1, si un rectángulo se rota en torno a uno de sus lados, se genera un cilindro recto. Cilindro recto se le hace esa característica porque también existen los cilindros oblicuos que están un poco torcidos, ¿ya? El cilindro recto se forma entonces con un rectángulo, también puede ser con un cuadrado, ya que se gira en torno a uno de sus lados y al girarse, dijimos que el rastro iba a formar, ¿cierto?, el cilindro. El cilindro también tiene la característica de que aparte de formarse por rotación, también se puede formar por traslación, ¿ya? Por traslación de un círculo hacia arriba también se forma. Esto es porque esto va dejando como el rastro. Como para que se lo puedan imaginar, piensen en estas guirnaldas del 18 de septiembre, ¿ya? Por ejemplo, estas que son como planitas y que uno las abre y van dejando el rastro. Eso mismo es lo que pasa con este tipo de figuras. Y hay unas que se abren, ¿ya? Y eso es lo que está pasando ahí por rotación. Al tiro les voy a mostrar un video para que lo puedan ver bien. Después tenemos el cono. ¿Cómo se forma el cono? Girando un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos, ¿ya? Es súper importante que se gire en torno a algo que forme un ángulo recto. ¿Por qué? Porque si yo lo giro en torno a otro, a la hipotenusa, por ejemplo, ya no me va a quedar esta altura con la base de forma perpendicular, que es lo que nosotros necesitamos, ya porque son los tipos de figuras que nosotros trabajamos. Las otras se pueden calcular, sí, pero no las vamos a ver ahora porque son un poquito más complicadas dependiendo de la figura. Entonces, se puede formar con un triángulo rectángulo que se va a girar ya en torno a uno de sus catetos. También podría ser un triángulo equilátero o un triángulo isósceles, pero no puede girar con respecto a uno de sus lados, sino con respecto a la altura. Fíjense acá que tengo un triángulo rectángulo también, pero en vez de hacerlo girar por sus catetos, lo estamos haciendo girar por su hipotenusa. ¿Y qué es lo que se forma en vez de un cono? Se forman dos, ¿ya? Aquí algunas personas, si yo les dijera que ustedes lo trataran de adivinar, generalmente lo que me dicen es que se forma un diamante, ¿ya? O que se forma un rombo. Pero acá, ¿qué es lo que hay que tener claro? Aquí no se pueden formar figuras planas, porque estamos haciendo girar algo y esto me va a generar un volumen. Ya piensen en una bobina. Esto me va a generar un volumen, entonces tiene que ser un cuerpo geométrico. Y como está girando, está haciendo la acción de rotar, necesita algo redondo. Por lo tanto, quedan descartadas las pirámides, los prismas, los cubos, ¿ya? Solamente pueden ser cilindro, cono, esfera y combinaciones entre ellos. Fíjense qué es lo que pasó acá. Se giró en torno a la hipotenusa y ¿qué es lo que me quedó? Dos conos pegados por su base. Ahí después les voy a enseñar bien cómo se hace. Acá tenemos un cuarto de círculo que se gira en torno a uno de sus radios, ¿cierto? Y se genera una semiesfera, o sea, la mitad de una esfera. Y si yo giro un semicírculo en torno a su diámetro, se genera una esfera completa. Ahora vamos a ver un video que tiene que ver acá con eso, ¿ya? Para que lo puedan apreciar ustedes. Espérenme un poquito, está un poco lento el internet. Ya. Miren acá, está el triángulo,
la hipotenusa, ¿cierto? Tenemos después los catetos, que van a aparecer acá. El cateto base y el cateto altura. Es súper importante identificar quién es la base y quién es la altura, porque esto nos va a dar después lo que es el radio y la altura del cono. Fíjense cómo va girando y va generando, ¿cierto?, este rastro, formando finalmente un cono. Ahora, cosas importantes. Esa línea que acaba de aparecer es el radio. La que aparece ahora, ¿cierto?, es la altura. Y esta en rojo se llama generatriz. La generatriz es la que genera el manto. El manto es como se llama la parte de afuera del cono, por así decirlo, ¿ya? Que es su área lateral. Después tenemos a este rectángulo que va a girar en torno a uno de sus lados. Así vamos a tener dos que se van a llamar bases, porque recordemos que el cilindro tiene una base inferior y una superior. Va a tener su altura y también va a tener su generatriz. Entonces, tenemos que por los donde no giró, ¿ya?, donde no se afirmó, que es el que se llama eje, ¿ya?, son los radios, y la generatriz y la altura van a tener exactamente la misma medida porque es un cilindro, ¿ya?, un cilindro recto, a diferencia del cono. Acá tenemos el semicírculo que dijimos que cuando giraba formaba la esfera. Dentro de la esfera yo ya no tengo altura, no tengo generatriz. ¿Qué es lo que tengo? Radio y diámetro, solamente eso. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver girar para ver cómo se forma la esfera. ¿Ya? Esas son las tres en las que ustedes se tienen que basar. Entonces, si yo les pregunto qué es lo que se forma, no me pueden decir que se va a formar un cubo, ni que se va a formar un diamante, ¿ya? Súper claro eso. Luego acá tenemos las fórmulas. Yo sé que esto ustedes lo han visto antes, ¿ya? Pero estamos repasando ahora. ¿Qué tenemos acá? Tenemos fórmula de área y volumen. ¿Por qué no aparece fórmula de perímetro? Porque el perímetro es solamente de figuras planas y estas son figuras en 3 dimensiones. Por lo tanto, no tienen perímetro, solamente área, y lo que no tienen las figuras en 2 dimensiones, las figuras planas, pero sí tienen estas, son el volumen. Porque el volumen es la capacidad de contener algo, ya líquido, lo que sea. Entonces, esto es lo que se mide en centímetros cúbicos, metros cúbicos, lo que se le llama cc o ml también, ya mililitros, para poder medir cuánto tienen de capacidad. Entonces, para lo que es el área, voy aquí a rayar un poquitín, dice área total. El área total se descompone siempre en dos partes. Tenemos el área basal y el área lateral. En el caso del cilindro, lo primero que aparece aquí, 2pi por r por h, ese 2pi por r es el perímetro del círculo, ya, pero del círculo, no del cilindro, multiplicado por la altura. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está tomando, si yo descompongo el cilindro, se descompone en un rectángulo y dos circulitos, ¿ya? Ese 2pi por r vendría siendo esto, por h, eso. ¿Qué es lo que significa? Está sacando el área de ese rectángulo. Por lo tanto, esto es lo que nosotros conocemos como el área lateral. Y el 2pi por r cuadrado, pi por r cuadrado es la fórmula del área del círculo. Y si yo quiero obtener el área basal, ¿tengo cuántos círculos? 1 y 2. Por lo tanto, tengo 2 veces el área del círculo porque esos dos círculos que están arriba y abajo son exactamente iguales. Por lo tanto, esta corresponde al área basal. Esto de acá es simplemente el volumen, esa es la fórmula que tiene, pi por r al cuadrado multiplicado por la altura. Vámonos ahora al cono. Dijimos que el cono tiene su altura, su radio y su generatriz. Tenemos aquí pi por r por g, eso que aparece primero es la fórmula del área lateral. Eso tiene una explicación que está basado en sector circular, ya, pero no quiero hacerlo muy largo esto, así que nos lo vamos a saltar por ahora, ya, pero esa es la fórmula que se utiliza para el área lateral. Y pi por r al cuadrado dijimos que era la fórmula área del círculo. ¿Cuántos círculos tiene el cono? Uno solo. La base, ¿cierto?, que está aquí abajito. Por lo tanto, esto corresponde al área basal.
Y acá tenemos el volumen. Si ustedes se fijan, el volumen del cilindro y el volumen del cono se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que el volumen del cono está partido por 3. ¿Ya? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un cono y un cilindro que tienen la misma altura y el mismo radio, el contenido del cilindro debería alcanzar para llenar 3 conos iguales. Ya, porque el volumen del cono en el fondo es 1/3 que el volumen del cilindro. Ahora, acá tenemos el cono y está desarmado aquí. Esa es su red, ¿ya? Ese alfa es lo que corresponde al ángulo que se forma acá, que es lo que yo les decía del sector circular que se forma, pero eso no lo vamos a ver por ahora. ¿Qué es lo que me interesa de acá? Lo que sale en el segundo dibujito. Tengo altura radio generatriz y forman la altura con el radio siempre 90 grados. Eso quiere decir que puede ser que en algún ejercicio me digan, por ejemplo, que la altura es de 4 centímetros, que el radio es de 3 centímetros, y la generatriz no me la den y me pidan calcular el área. Yo necesito la generatriz para calcular el área. ¿Y cómo puedo obtener la generatriz? Por el teorema de Pitágoras. ¿Cuál era el teorema de Pitágoras? Raíz de a cuadrado más b cuadrado es igual a c. O sea, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual, en raíz es igual a la hipotenusa. O lo que es lo mismo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos algo bien interesante, S4 y S3, que hay unas cosas que se llaman tríos pitagóricos o ternas pitagóricas, que lo que hacen es que nos dan tríos de números que siempre funcionan en el teorema de Pitágoras. Las dos más famosas y que son las que vamos a utilizar nosotros en esta guía principalmente, y la vamos a seguir utilizando más adelante, son 3, 4, 5 y 5, 12, 13. ¿Ya? Importante, los catetos siempre son los números más chiquititos y la hipotenusa es el número más grande, por lo tanto el 3 y el 4 en el primero son los catetos y el 5 es la hipotenusa, y en el segundo 5 y 12 son los catetos y el 3 es la hipotenusa. La gracia de estos tríos pitagóricos es que yo también los puedo amplificar. Por ejemplo, si yo el primero lo amplifico por 2, me va a quedar 6, 8 y 10. Y va a seguir funcionando. ¿Cómo lo compruebo? 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, 64 más 36 son 100. 100, ¿es lo mismo que 10 al cuadrado? Sí. Por eso siempre funciona, ¿ya? Y eso yo lo puedo amplificar por el número que a mí se me ocurra, ¿ya? Entonces va a ser más, si uno lo sabe identificar, va a ser mucho más sencillo poder resolver los ejercicios. Acá ya tenemos los ejercicios que yo quiero que ustedes trabajen, ¿ya? Dice acá, completa con el nombre de cada elemento señalado, que eso ya lo expliqué un poquito más arriba. Voy a hacer solamente el A, ¿ya? El que sale acá, lo voy a realizar yo para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer, y voy a hacer el área y el volumen. Ya para cilindro es prácticamente lo mismo, excepto que las fórmulas son distintas, pero es simplemente reemplazar valores. Ya aquí no les estoy pidiendo que hagan nada extra, no les puse problemas. ¿Qué es lo que sale acá? Tengo que S10, SDM es decímetros, es una unidad de medida, ya, pero que no los confundan. 10 decímetros, 26 decímetros, que vendría siendo la G, entonces esta sería mi G, este sería mi H, ¿y qué es lo que me falta? El radio. Entonces, si yo quiero obtener el volumen del cono es igual a pi por r cuadrado por h, que ya lo tenemos ahí, y todo eso partido por 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pi por el radio. No tengo el radio. Hasta ahí llegamos. Entonces aquí yo puedo volver a los tríos pitagóricos. Este que está aquí dice 10, 26. 10, 26. Y me falta un cateto. Eso significa que este es el más grande. Puedo irme por el teorema de Pitágoras. Va a resultar igual, es un poco más largo, pero va a resultar igual. Ustedes simplemente reemplazan el teorema de Pitágoras siendo este el C y este podría ser el A. Y buscamos el B. O, si se saben los tríos pitagóricos, se darán cuenta que ese 10 es lo mismo que 5 por 2. 26 es lo mismo que 13 por 2.
Por lo tanto, ¿quién me falta? El 12 por 2. 24 sería el número que falta. 24, 10 y 26. Este es el trío pitagórico 5, 12, 13. Entonces, yo ya sé que este mide 24. Entonces sería pi por r, que r es 24 al cuadrado, por la altura, que la altura es 10 partido por 3. Luego acá, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es resolver. Cuidado aquí, porque he visto errores muy comunes que lo vi en la guía anterior, de que me simplificaban aquí el 3 con s sin elevar al cuadrado. Eso no se puede hacer. Para poder simplificar, sí o sí tienen que primero elevar al cuadrado o separarlo en 24 por 24. Ya no se pueden simplificar solos. Entonces, voy a deshacer las rayitas que acabo de dibujar. Si yo tengo eso, primero tengo que resolver. 24 elevado al cuadrado es 576. Me queda 576 por 10, 5760, pi partido por 3. Y eso es divisible por 3. Si lo divido por 3 nos da 1920. Y esto, como estamos hablando de volumen y estaba en decímetros, sería decímetros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, identificar medidas. Identificar quién es la altura, quién es la generatriz, quién es el radio. No puedo tirarlos al achonte, porque si yo les cambio el orden, no queda el mismo resultado. A veces sí, pero muy rara vez. Ya generalmente tiene que darse alguna situación en específico para que eso suceda. Segundo paso, saber qué fórmula voy a utilizar, ya porque depende si me están pidiendo área o me están pidiendo volumen, ¿ya? Y finalmente reemplazar y resolver. Simplificar al final si es que se puede y no olvidar colocar las unidades de medida al final del resultado. Después, si yo quiero calcular el área de ese mismo cono, ¿cierto? El área dice, calcula área basal, área lateral y área total. El área basal más el área lateral nos dan el área total, por si acaso. El área basal es pi por r al cuadrado. O sea, que sería, voy a poner aquí, área basal, sería pi por 24 al cuadrado, que dijimos que eso era 576 pi, y como es área, estaría en decímetros cuadrados. El área lateral es pi por r por g. Reemplazo, pi se queda como pi, r dijimos que era 24, por g, que es 26. Y ahí tendríamos que realizar la multiplicación. 24 por 26 son 624. 624 pi decímetros cuadrados. Finalmente, el área total sería sumar el área lateral más el área basal, que sería 576 más 624, que son 1200. Pi, ¿cierto? Estamos trabajando con pi, decímetros cuadrados. Y ahí estaría listo. ¿Ya? Entonces, acá lo más importante es verificar qué medida es cuál, ¿ya? Darle su respectiva etiqueta. Reemplazarle la fórmula, resolvemos. Voy a bajar porque hay un ejercicio más acá, es área y volumen todo el rato. Acá hay una diferencia. Y aquí dijimos que yo les iba a enseñar cómo hacer este tipo de ejercicios. Dice acá, determina qué cuerpos geométricos se generan al rotar los polígonos en torno al eje de giro. Dibuja cómo quedaría y escribe las figuras que lo componen. Acá tenemos distintas ya figuras que ustedes van a tener que hacer. Yo voy a hacer otra acá abajito. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, ese sería mi eje de giro, va a girar hacia acá. ¿Ya? Eso es súper importante que les digan hacia dónde gira, porque tiene mucha importancia. Yo podría colocar aquí esto, esto y esto. Alguien me podría decir, yo pregunto, ¿qué es lo que se va a formar? Y alguien me podría decir un barquito, una casa. Recordemos que, ¿qué es lo que tiene que salir de acá? Cilindro, cono, esfera, semiesfera,
cono truncado, que un cono truncado es un cono cortado a la mitad. Ya, ahí vamos a ir viendo. ¿Cuál es la técnica para hacer esto? Lo voy a dibujar en amarillo. Primer paso, hacer el reflejo, ¿ya? O sea, dibujarlo hacia el otro lado, como si esto fuera un espejo. ¿Quién es el espejo? El eje de giro. No importa que no quede exactamente igual, lo importante es que nosotros podamos ver la figura. Una vez que está hecho eso, vamos a hacer los giros. ¿Cómo hacemos los giros? Unimos las puntas, obviamente las que ya no están unidas. Esa punta de ahí yo no la puedo unir porque ya está unida, ¿ya? Pero ¿qué puntas sí puedo unir? Esa. Ahí tengo ya algo. ¿Qué hay arriba? Hay un cono, ya lo vi. Luego uno estas puntitas que aquí, ¿cierto? No están juntas. Uno estas puntitas que aquí, voy a pasar así por atrás, no están juntas. Y más o menos eso es lo que me queda. ¿Qué es lo que tengo? Aquí arriba tengo un cono. Aquí al medio tengo un cilindro. Y aquí abajo tengo otro cilindro. Por lo tanto tengo un cono y dos cilindros. Esa es la técnica para poder ver qué es lo que me queda al final. Les voy a mostrar otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado que lo hago girar en torno a su diagonal. Ese va a ser el eje de giro. Se forma. No se forma ni un rombo, ni un romboide, ni un diamante. Tampoco se va a formar un cubo. Dijimos que tienen que ser figuras en 3 dimensiones y que tienen que tener algo redondo, o sea, tienen que ser cuerpos redondos. Entonces, vamos acá, técnica. Primero dibujamos, ¿cierto? Si es que se puede, el reflejo. En este caso el reflejo ya está hecho porque es un cuadrado. ¿Qué hacemos después? Unimos las puntas que no están unidas, que serían esas dos solamente. ¿Y qué se nos forma? Dos conos unidos por la base. O sea que tengo dos. Y esa es la idea, ¿ya? Eso sería, chiquillos, por hoy día la lección. Por si acaso, si alguien tiene dudas, me gustaría que pudieran canalizarlo como curso y me dijeran qué día de la próxima semana quieren hacer una retroalimentación vía videollamada. Ya, eso es el horario que ustedes quieran, más que nada para hacer preguntas si es que alguno quedó con dudas. Ya, me avisan por correo, por el Classroom o por Instagram para poder generar el espacio. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Chau.